Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Pues felices de estar con ustedes un año más. Hoy 2 de enero de 2017. Muy a pesar de que es un programa grabado. Este programa va a aparecer justamente el 2 de enero de 2017. Y antes de empezar y hacer cualquier otra cosa, quiero comentarles que en nombre de Paco García y su servidor, es un profundo agradecimiento que sentimos por ustedes, por habernos seguido, por habernos acompañado todo el año pasado y por hacer de este un gran proyecto. Ahora es una gran realidad y es un gran motivo de satisfacción, porque a partir del mes de febrero les tendremos grandes sorpresas, porque finalmente estamos por cumplir un año de transmisiones al aire. Entonces créanme que estamos muy contentos, dichosos, y esperemos que las fiestas para ustedes hayan sido espectaculares, que hayan estado llenas de salud, de prosperidad y de bendiciones, como esperamos que sea este año para ustedes. Así que mil gracias por haber estado con nosotros. Estamos seguros que este año también habrán de acompañarnos. Pues bien, para dar inicio con nuestro primer programa de este año, permítanme primero saludar a mi compañero, amigo, colega, co-conductor, compañero de mil batallas, Paco García. Paco, feliz año nuevo, amigo. Gracias, felicidades, Carlitos. Gracias, Paco. Amigos, felicidades y les mando un fuerte abrazo y que este año esté lleno de amor. Todo lo demás es muy fácil de conseguir. Estoy de acuerdo. Mientras haya salud y amor, lo demás sale sobre. Es correcto. Y bueno, pues evidentemente darle la bienvenida a nuestra invitada que tenemos pendiente desde hace algunas semanas y que habíamos dejado en el tintero un tema que es fundamental. Bea Nieto, muchas felicidades. Espero que haya sido unas grandes fiestas y mejor año para ti. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Bea. Bienvenida. Muy amable y bienvenida. Eres prácticamente la madrina del año. Primer programa, Bea. Y me queda claro que con el tema que tenemos el día de hoy, sin duda lo vamos a encontrar. Muy bien. Bueno, entrando en materia, habíamos platicado la última vez que hiciste favor de estar con nosotros, Bea, y dejamos pendiente aquello del equilibrio de vida. Es correcto. Equilibrio de vida. Solamente por decirlo ya suena de cómo le voy a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Porque es equilibrio, balance. Mucha gente a veces entiende equilibrio o balance como punto medio o mediocridad. Cuando verdaderamente el equilibrio y el balance es lo que te permite saber hacia qué lado te vas a mover. Aquí lo vamos a enfocar fundamentalmente, evidentemente en el contexto general, pero en un tema fundamental que es las empresas. Así es. Entonces nos vamos a enfocar en aquellas personas que tienen la capacidad de la toma de decisiones para que la decisión pueda permear y poder de alguna manera convertirlo en parte de la filosofía de empresas, ¿correcto? Es correcto. Adelante, Bea, todo tuyo, por favor. Muy bien, claro que sí. Bueno, pues equilibrio de vida es un sistema que yo desarrollé tomando en cuenta, partiendo de la base de que las empresas son el reflejo de las personas que toman decisiones, de Correcto. quien lo comanda. Y regularmente el tema de las empresas muestra bemoles que tienen absolutamente todo que ver con las áreas ocultas o las partes ciegas de los ejecutivos, de los gerentes, de los dueños de negocios, de los empresarios, que ellos no alcanzan a ver y que están perjudicando el manejo de la empresa. Entiéndase como parte ciega, no la parte oscura. No. Creo que es importante aclarar. Yo creo que esto tiene que ver mucho Perdón. con las habilidades blandas. Correcto. ¿No? Ese es el término correcto, porque de pronto ese lado oculto podría interpretarse como el lado oscuro. Y me parece que tienen que ser muy puntuales, muy precisos. Yo diría que las habilidades blandas. Mira, si me permites, quiero hablar al respecto. Claro que sí. En ocasiones hay cosas que no vemos, pero que somos, ¿no? Hay cosas que somos que sí vemos. Correcto. Por ejemplo, en las personas lo que sí podemos ver es comportamiento, cómo hablas, ¿de acuerdo? Cómo tratas a otra persona, qué es lo que contestas dices, el teléfono, cómo estructuras frases. Exactamente, es lo que se ve, ¿no? Es correcto. Digamos que serán como que las habilidades duras, ¿no? De lo que se está viendo. Hay otras habilidades que no se ven, como las creencias que tengo, Por supuesto. lo que yo pienso, Así es. mis habilidades, Tus miedos. los miedos, los temores, Claro. que eso no se ve, pero también es parte de mi persona. Y eventualmente habrás de reflejarlo en Exacto. tu desarrollo profesional. Exactamente. Yo me imagino que es esta parte, ¿no? de lo que no se percibe.
Totalmente de acuerdo. Regularmente, todas estas partes, a lo que yo lo hablo como puntos ciegos, y tú comentas muy bien, dicho como la personalidad, las partes blandas, es lo que está en el subconsciente. Correcto. Ajá. Y que todavía no ha pasado al consciente, y que por lo tanto estamos generando conductas que son nocivas, tanto para mí como para mi equipo de trabajo. Oye, ¿podríamos hablar un poco más acerca del consciente, el Claro, subconsciente? Claro que sí. Para como dejarlo claro, ¿no? Claro que sí. Yo creo que mucha gente sabe acerca de esto, pero no está de más hablar un poco más acerca del consciente, el subconsciente. ¿Qué es? ¿Para qué es? Me Claro. parece que lo tenemos, ¿están de acuerdo conmigo? Me parece que lo tenemos claro. Lo que no tenemos claro es cómo transitar de uno a otro. Ok, Así es. listo. ¿Qué tan largo o tan difícil o tan El complicada es camino. la brecha Ujú. de uno a otro? Hacia el otro. Esa es la parte que me parece que es complicada, porque de pronto, y corrígeme, Bea, pero te puede traicionar lo que tú crees que ya superaste, y resulta que de pronto aflora de una manera impresionante, y te das cuenta que realmente no está superado como tal. Ok. Es correcto. Por favor, correcto. Bea. Bueno, pues hablamos del subconsciente como la parte trasera del cerebro, Ujú. que es donde se almacena toda la información de todas nuestras vivencias, nuestros recuerdos y absolutamente todas nuestras emociones. Correcto. Entonces, como un mecanismo de defensa, el cerebro lo bloquea temporalmente. ¿En qué sentido? Es muy difícil andar por la vida todos los días con toda nuestra historia a cuestas, Ujú. totalmente consciente de qué nos pasó, qué fue, qué sucedió o qué dejó de suceder. Entonces, olvidamos muchas cosas para poder funcionar en el día a día. Pero es como el baúl de los recuerdos. Ok. Cuando conscientemente tenemos enfrente de nosotros una situación que nos recuerda un tema del pasado, aflora una emoción que muchas veces nos limita porque no ha sido justamente trascendida. ¿Ok? Entonces está almacenado prácticamente en el cerebro primitivo. Es Es correcto. parte de nuestros instintos. Así es, Entonces es como nuestra propia caja negra. exactamente. ¿De acuerdo? Ujú. Y puede haber eventos o sucesos o hechos que por alguna circunstancia lo detonan y nos provocan una emoción. Así En es. uno o en otro sentido, Así es. porque no necesariamente tiene que ser hacia uno, puede ser en ambos, Es correcto. incluso en los dos al mismo tiempo. Así es. Caja negra, ¿no? En los vehículos, que sería nuestra caja de creencias ¿Correcto? para los Ya. seres humanos. Exactamente. Como símil me parece que podría ser lo más válido, porque al final estamos construidos de eso, de hechos y de recuerdos, Así es. pero también de mensajes que sin que hayan sido probablemente dirigidos de manera directa a nosotros, te lo digo, Juan, para que me entienda Pedro, lo almacenas como si fuera tuyo, o lo haces tuyo, y probablemente ni siquiera es tuyo, o era para ti. Ok. Entonces yo creo que ese proceso de depuración es hacia donde vamos, ¿verdad? Es correcto. Se basa principalmente en el paquete de información que me conforma como un ser humano, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que nace en Europa que una persona que nace en Latinoamérica. O sea, es mi paquete de fábrica, ¿verdad? Exacto. Tiene que absolutamente, aquí se guarda, se conserva intacto, no solamente la información del ADN, que tiene que ver de tus generaciones anteriores, Ujú. sino que además todo lo que heredaste también de creencias, pensamientos, filosofías. De O sea, vida. tu carga genética y tu carga de creencias. Es correcto. Porque al final lo que nos construye no es solo la parte genética, No, sino la parte de valores, de creencias, de pensamientos, de estructuras en función del tipo de familia en la que nacemos. es correcto. Y de cultura, y de situación Y geográfica. necesariamente, claro, la etnia, de alguna manera, por generalizar, Ujú. en donde nos toca nacer. Así es, Qué interesante. sí. Porque entonces, fíjate cuántos factores pueden conformar tu esquema de pensamiento inicial, con el que echas a andar la maquinita. Claro. Así es. O sea, estás alimentado por N cantidad
de situaciones que eventualmente tendremos que ir depurando, vea. Y que no puedes nos- detonar cosas, ¿no? También En el camino, claro, Claro. pero no nos podemos ir quedando con todo. Entonces esas confusiones, esas ambivalencias, esas sensaciones, esos pensamientos oscuros, no es que estés mal, simplemente es parte de lo que tienes que depurar de tu información original y limpiando para tratar de purificar, dicho en el mejor sentido, lo que es tu propia concepción. Es correcto. Se trata principalmente de corregir paradigmas. Perdón, suena padrísimo, incluso creo que podemos filosofar en ello, maravilloso. La pregunta es, primero me queda claro que tiene que haber una disposición de la otra parte por hacer ese, pues, ¿qué podemos llamar? Limpieza al armario. Esa primer toma de conciencia. Claro, pero evidentemente requiere del trabajo, de la guía y de la orientación de alguien como tú, para que lo podamos hacer. Porque de pronto, ¿hasta dónde tengo yo conciencia de que soy inconsciente? Cierto. Es correcto. Ese es mi primer punto. Y es el anacronismo más, ¿hasta dónde estoy consciente de mi inconsciencia? Pero ese es parte del aprendizaje mismo, ¿no? Sí, pero necesariamente, ¿cómo te vas a dar cuenta si naces en un núcleo inconsciente? ¿Cuándo vas a transitar la conciencia? A diferencia que si naces en un núcleo lo más consciente posible, tu transición evidentemente tendrá que ser en breve. Porque la misma circunstancia de la dinámica familiar te obligan a entrar en ese proceso de transformación. Entonces yo creo que son, insisto, factores externos que te tienen que ir alimentando, pero ¿desde dónde, vea? Desde prácticamente tu ser. Lo que pasa es que nosotros empezamos a heredar sistemas de creencias, o se empieza a construir nuestro paquete de información desde que estamos en el vientre de mamá. ¿Ok? Heredamos incluso miedos, fobias, que no son nuestros porque absorbemos todo lo que viene en mamá. Mamá nos está alimentando no solamente por este conducto umbilical que nos va a dar o transmitir nutrientes, Ujú. sino que además emocionalmente el estado que tenga mi mamá en ese momento Sí, se refleja, claro. lo voy a absorber completamente. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que he trabajado con personas que tienen fobias y no entienden por qué tienen cierta ¿Cuál es el fobia si nunca en su vida, por ejemplo, han volado, han tomado un avión. De acuerdo. Y resulta que tienen un pavor a las alturas, pero resulta que ese pavor es heredado de mamá. Qué curioso. O sea, Bueno, desde de ese hecho lugar. sí, ya ves que incluso se recomienda que en el embarazo pues, les pongas música clásica, etcétera. Les hable. Que hay la teoría que dice que, ay, que no, por supuesto que sienten y se dan cuenta y lo percibe el producto, eso es evidente. Pero qué curioso que ese tipo de información que aparentemente es tan intangible porque solamente es tuya, De emociones, ¿no? por Una de las supuesto, emociones. la puedes transmitir. Eso está padre. Está padre en el sentido de saber que existe. Claro. Porque de alguna manera quiere decir, fíjate hasta dónde llegamos, en que somos lo que pensamos, ya no solo lo que decimos. Y yo voy más allá. Somos lo que sentimos. Y somos lo que sentimos. Totalmente de acuerdo. Vea, hay que hacer nuestra primera pausa. Muy bien. Ahorita que regresemos, Rápido. vamos a seguir hablando sobre esto. Sí, se nos va volando, Sí, caray. rapidísimo. Ahorita que regresemos, seguimos sobre esto, porque, ok, no somos lo que pensamos, lo que decimos, sino también lo que sentimos. Me encantó. Entonces, amigos, vamos a nuestra primera pausa. No tardamos, esto es el Coaching y tú, en un programa grabado, hoy 2 de enero de 2017. Enseguida estamos de regreso. Muchas gracias.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Sing songs of the cheer, Christmas is here. Ding ding dong, merry Christmas. Ding ding dong, merry Christmas. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y bueno, ya saben que en el corte siempre estamos comentando, divagando y dando un poco de contexto a lo que estamos hablando. Y realmente qué interesante ese remate antes de nuestro corte anterior. No somos solamente lo que decimos, no solamente lo que pensamos, sino también somos lo que sentimos. Es decir, estamos involucrando las tres partes maravillosas, que es pensamiento, sentimiento y acción. Exacto. Vean. Y ahí es donde da la pauta justamente del equilibrio de vida, en donde tomamos conciencia de que somos mente, cuerpo, emoción y espíritu. Correcto. Entonces el equilibrio es poder estar y atendiendo todo el tiempo estas cuatro partes. Vivimos en una cultura que le rinde tributo solamente a la parte intelectual y a la parte física, pero la parte emocional y la parte espiritual se hace a un lado. Y ahí es donde empieza regularmente el desequilibrio. Fíjate que la parte espiritual, coincido plenamente con lo que estás diciendo, la parte emocional se confunde permanentemente con la parte religiosa. Entonces me parece que hay que ser muy puntuales, porque puede ser perfectamente espiritual sin ser religioso. Es correcto. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que ese es un paradigma que habría que empezar a romperle a la gente. Es correcto. El que tú sientas y declares el que existe para ti o reconocer un poder superior, eso no te hace de ninguna manera religioso. Claro. Así es. Mira, yo normalmente hablo con las personas con las cuales me relaciono acerca de un equilibrio de vida. Y estoy encantadísimo porque seguro que vamos a profundizar en el tema, ¿no? No, naturalmente. Yo normalmente les comento que para mí el tema del equilibrio de vida
está basado en tres elementos, ¿no? La parte personal, que es la familia, amigos, salud. La parte de negocio, porque necesariamente debe estar involucrada en el equilibrio, que es el trabajo, el negocio, el dinero. Claro. ¿No? Como medio, no como fin. No, por eso es parte del equilibrio. Así No es lo principal, correcto, pero sí es parte es un ingrediente. del ingrediente. Y la parte también espiritual, que como tú bien lo anotas, no necesariamente tiene que ver o está relacionado con religión. Podría ser, ¿no? Pero la parte espiritual tiene que ver más con cómo te sientes, tu energía, correcto, tus creencias, hacia quién le vas. No está divorciado, lo dices no, muy bien, no Paco. está divorciado. No está divorciado, y qué bueno que lo puntualizas. Efectivamente, no está divorciado. El hecho de que tu espiritualidad sea suprema te convierte en alguien Cierto. maravillosamente, incluso religioso. Podrías vivir espiritualidad sin profesar una religión. Eso es correcto, que es la otra. Es Un otro ateo, tema. declarado ateo como tal, puede ser perfectamente espiritual. Así es. Entonces, fíjate, aquí llegamos a un punto fundamental que estás hablando, Paco. Estamos hablando a esa parte del equilibrio en esos tres contextos. Exacto. Hablamos del equilibrio del que está hablando Bea, y a eso le sumamos la congruencia. Así es. Entonces, mira, quiero como que redondear esta parte. Por favor. ¿No? Porque por un lado son esos tres pilares que estoy comentando, donde en ocasiones alguno de estos pilares podría tener mayor peso que los otros dos. Sí, ¿no? cierto, Gente que cierto. se preocupa más por la parte personal, familia, amigos, y descuida dinero y espiritualidad. Eso significará en poco tiempo tener una crisis existencial. ¿no? Correcto. Ahora, imagínate la persona que se basa más en el dinero, en el negocio, en el trabajo, descuida familia, descuida espiritualidad, eso va a llevar en cierto momento a una crisis familiar. al final también existencial, a una persona que se basa todo en la parte espiritual, un centro del universo, el ombligo, y descuida la parte personal y de dinero, Crisis existencial. Por lo tanto, cuando dejamos que alguno de esos elementos, porque eso finalmente es una decisión, cuando dejamos que alguno de esos elementos domine más que los demás, es cuando se da un desequilibrio. Y aquí el reto es buscar ese equilibrio principal. Fíjate, Paco, Exactamente. es una decisión, estoy de acuerdo contigo, pero no todas las decisiones que tomamos son acertadas. Ahí es donde entras tú, Bea. Es Y el correcto. consciente. Ayudarte a tomar la decisión en el momento correcto, de la manera adecuada, hacia poder equilibrar y balancear tu vida. Ok, no me quiero salir del tema. No. Pero ese tema de la decisión yo creo que también es importante, ¿no? Porque efectivamente no todas las decisiones que vayamos a tomar nos va a llevar a un buen camino. Es que Pero el tema importante ese es otro punto. el tema importante es tomar conciencia de que cualquier decisión que voy a tomar existirá una consecuencia, Ahora, positiva o negativa. Además, Neces- yo y es creo ser que consciente. algo que es muy importante es que no solamente mi toma de decisiones me va a afectar a mí, sino que además todo lo que yo hago afecta a terceros. impacta en el universo. Por eso es el tema de la conciencia. ¿no? Ahora, Pero sí. eso no significa que no tomemos decisiones. Y es que en ocasiones las creencias, precisamente la caja de creencias con la cuales nacemos, ¿no? Y nos vamos formando en el camino, ataca muchísimo a ese tema de las decisiones. Y es posible que mucha gente viva la vida sin realmente atreverse a tomar decisiones. Es que ya diste pie para otro tema del programa, Paco. Hasta el día de hoy no hemos hablado nunca de la toma de decisiones. Creo que tenemos que ir pensando en estructurar algo que vaya enfocado específicamente a la toma de decisiones. Sí. Por eso dije, no me quiero salir del tema, ¿no? No, Pero no, ya no, que no, lo no. estamos tocando, No te saliste, nos metiste en un rollo muy complejo. Gracias, amigo. Sí, ¿sabes qué pasa, Paco? La única forma de aprender a tomar decisiones es tomándolas. Claro. Y equivocándonos, ¿ve? No todas las decisiones. Ahora, tenemos que medir el nivel de impacto cierto. Ese es el plano consciente. así es. ¿Cuántas decisiones no tomamos de manera inconsciente que nos impactan? Ahora, vea, esto lo estamos hablando de enfocarlo al plano empresarial, al plano ejecutivo, al plano directivo, y que eventualmente se pueda permear a toda la plantilla laboral. Bueno, esto entonces me lleva a poder centrarnos en el paradigma de que tu vida profesional debe ser reflejo de tu vida personal, según la lógica congruente emocional Congruencia. del equilibrio. Ujú. Tu vida profesional tiene que ser reflejo de tu vida personal. Es decir,
No puede ser uno en casa y otro en la oficina. Recomendablemente no es lo más sano. Pero a ver, Lea, a lo que me refiero es, O sea, sí puedes hacerlo. O sea, Sí, sí pero- puede ser así. pero estás viviendo en personaje. O sea, lo adecuado no es hacerlo. O sea, porque estarás viviendo como un alter ego. De acuerdo. Es decir, a ver, no vas a tratar a tus empleados como a tus hijos necesariamente, pero la base con la que vas a tomar tus decisiones para premiar o no serán las mismas. Es la esencia de tu ser. Es correcto. O sea, no puedes desprenderte y decir, dejo a Carlos en mi casa para ser Carlos el ejecutivo o el directivo, y después saliendo de la oficina dejo a Carlos el directivo para llegar y ponerme a Carlos El mismo código ético con el que te manejas en tu persona, con tu familia, en tu negocio Ujú. y con la pareja debe ser siempre el mismo. Entonces estamos hablando que sí es reflejo de, Así es. necesariamente. Es decir, Así es. con sus asegúnes, me encantó la palabra con sus bemoles, pero tiene que haber diferencias. Pero lo que me refiero es esencia, congruencia, equilibrio. Sí, la forma puede ser diferente. Lo que es exactamente lo mismo es el fondo. Es correcto. Ahí sí aplica forma y fondo. Listo. Así es. El fondo tiene que ser el mismo, la forma será diferente, dependiendo de cada situación que enfrentes. Es correcto. Pero mira, cuando sabes tomar decisiones, y lo hablo desde el punto de vista más personal, a mí nunca me ha costado tomar decisiones. Nunca se me ha dificultado. Ni soy de aquellos que las meditan y luego te digo, no he pensado. No, a ver, perdón. Creo que es parte de tu propio estilo de vida, de mi practicidad. Interesante, claro. Es mi practicidad. Y sé que cada decisión tiene dos caminos. Y de esa decisión que tome habrá dos caminos, sí, claro. Y de esos dos, pues igual es sí o no. Y cada decisión que tome tendrá otras dos opciones. O sea, la vida son opciones. Sí, mira, en esta vida se gana o se aprende, Eso es ¿no? correcto. Entonces, fíjate, a mí me gusta compartir que efectivamente yo gran parte de mi vida sí tuve complicaciones para tomar decisiones. Qué curioso, claro. Sí. Tú vea. Pero fue un tema también de aprendizaje. Necesariamente. Y ya cuando descubrí las oportunidades que se presentaban al momento en que yo decidía algo sobre mi persona, fue cuando comencé a ser consciente, ¿no?, de los impactos de las decisiones, y es por eso que hoy invito a la gente a que se atreva a tomar decisiones. Antes de que nos contestes, ya, es que déjame recapitular un poquitín. Ahora que estamos hablando de esto en los planos personales, hablamos del contexto familiar. Efectivamente, mi contexto familiar fue construido bajo ese esquema de practicidad. Deja de complicarte. Caminos existen. A ver, ¿qué es lo que quieres? Esto, ok. ¿De qué manera puedes obtener? Así o así, ¿cuál quieres? Claro. Pues este implica esto, ¿lo quieres? Sí, ok, adelante. Vamos a lo. Es decir, empezar a estructurar un pensamiento hacia el sentido práctico. Claro. Más allá de la propia lógica, ¿eh? Porque yo me acuerdo de una frase que decía mi abuelito que me encanta, que decía, no toda lógica conduce a la razón. Ojo, y es cierto. Listo. Entonces, fíjate, ya sea que hayas nacido en, ¿no?, Alemania, Noruega, Pero México, bien lo dijo, vea, ¿cómo afecta? ¿cómo afecta? Pero al final tienes opciones para tomar tus propias Es decisiones, correcto, ¿no? es Entonces, correcto. fíjate cómo todo nos lleva a ese tema que nos está presentando. Ahora sí, vea hoy tú, Bea. fácil o difícil tomar decisiones. Bueno, aquí viene algo muy interesante, porque el equilibrio parte de uno. Ujú. Y hablábamos de estas 4 áreas, Sí, ¿no? claro. Mental, emocional, físico y espiritual. Mientras se ha tratado de temas espirituales, emocionales, intelectuales, Ujú. ha sido como muy fácil, Ok, ¿sí? Pero cuestiones físicas, ahí se me había como complicado un poco. de verdad. Sí, sí, Ok, sí. Por ejemplo, siempre fui como contracorriente con el tema de la medicina alópata. correcto. Siempre busca alternativas, Ok. ¿sí? Iba contracorriente. Eso Pero no significa ser antítesis, simplemente ibas contra corriente, punto. simplemente mi ser vibraba con otras cosas Correcto. más naturales, ¿sí? A mí no se me hacía natural, ¿sí?, ingerir químicos Meterle chocho al cuerpo. o meterle cuchillo, Ujú. ¿no?, cuando veía que había otras opciones, ¿no? Que era la congruencia, ¿no? No se te hacía, no se te hacía natural lo antinatural. Es Correcto. correcto, es correcto.
algo dentro de mí se negaba a seguir ese camino. O sea, ese tema en particular. Ese tema en particular. En mi casa, pues, se veía mucho esta parte. Tengo una tía que es médico, mi abuelita fue enfermera, una hermana es médico, ¿no? Entonces, la alopatía a todo lo que daba. Y a mí siempre había algo que decía yo, como que debe de haber otro camino. En algún programa comentamos los factores de influencia, de lo que la familia nos puede llevar a ser o no ser. Qué interesante. A pesar de que viviste ese clima, algo fuiste por dentro otro de camino. mí y que esa es la base del equilibrio. Escuchar tu voz interna. Déjame que hacer una aclaración que me parece que estarán de acuerdo conmigo, muy puntual y pertinente. Hoy, y lo digo con pleno orgullo, somos especialistas en lo que hacemos. Y dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero también me parece que es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho y creo que somos muy buenos en lo que hacemos. Pero esto es gracias a que detrás de nosotros también tenemos gente profesional que nos ha apoyado. O sea, nosotros tenemos nuestros coaches. Es decir, nosotros no somos producto de nosotros mismos, no somos de generación espontánea. Nos fueron moldeando, nos fueron creando, nos fueron haciendo. Entonces creo que digno es, y justo es, hacer mención a esos grandes maestros que hemos tenido, que hoy nos permiten estar sentados aquí hablando de lo que hacemos y no ufanarnos, simplemente reconocernos. Hay una gran diferencia entre la soberbia y la aceptación de lo que uno es. Sin ensoberbecerte, sin provocar más allá del autoconocimiento, con reconocimiento de humildad de lo que somos. Pero tampoco podemos negar el trabajo que nos ha costado. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque yo creo que la gente debe saber que es muy importante que lo que nosotros hemos logrado no ha sido fácil. Ha sido un proceso que hemos vivido. Desde el temor de Bea, porque al final ese contracorriente puede ser un temor. Porque estás enfrentándote a... ¿Cuál es el temor? Las consecuencias que puedes afrontar. ¿Estás de acuerdo? Y sin embargo te mantuviste firme. Tu problema entre comillas, la toma de decisiones. O mi facilidad para tomarlas. Ajá, todo lo que está por detrás, ¿no? Correcto. Por lo tanto, mira, haciendo esta mención, Carlos, yo te puedo decir que durante mucho tiempo fui una persona con muchísimo temor a mi alrededor, ¿no? Con inseguridad. Por eso el tema durante muchos años para las tomas de decisiones, ¿no? Y yo, afortunadamente, encontré en mi camino, en la vida, a muchísima gente que me apoyó. Muchísima gente. Por lo tanto, yo quiero agradecer a cada una de esas personas. Y no te podría nombrar porque sería inmenso, ¿no? Es una lista muy larga. Quiero agradecer a cada una de esas personas realmente por habernos conocido y haber yo también he aceptado el apoyo de las personas. Por lo tanto, si yo soy una persona con tantos temas de inseguridad, de poca toma de decisión, de temores y demás, he podido trabajar estas acciones. Yo creo que también muchísima gente que hoy vive con esas mismas situaciones podría tener muchísimos resultados también, y muy buenos resultados. Y entonces yo quiero insistir nuevamente, que si tu amigo que nos ves, has experimentado este tipo de situaciones, acércate a profesionales, acércate a gente con conocimientos, y que sepa de qué está hablando, que está certificado en lo que está llevando a cabo, y estoy seguro que puedes tener muy buenos resultados también. Es muy hermoso lo que dices, Paco, estarás de acuerdo conmigo, Bea, porque ese es justamente nuestro propio marco de humildad. Es decir, no dejamos de reconocer lo que somos, pero también no dejamos de reconocer lo que nos falta por aprender. Definitivamente. Que estamos apenas, no sé si en párvulos, pero a lo mejor ya en kinder, con respecto a donde pretendemos llegar, a donde queremos llegar, y hacia nuestro propio proceso transformacional. Estamos en camino, estamos en movimiento. Creemos que estamos en el camino correcto. Y al decir creemos, lo digo no con el dejo de la duda, sino de la creencia plena, que estamos en el camino correcto porque estamos construyendo, estamos abonando. Estamos en la acción. Correcto, nos estamos moviendo. Vea el siguiente bloque, porque nos vamos a ir al corte. ¿Por qué se nos ve el tiempo tan rápido? No entiendo. Vamos a enfocarnos al tema empresarial, maestro. Perfecto. Para que nos hables, porque además
creo que muy digno es reconocer que esto que estamos hablando es creación de Bea. O sea, tú lo hiciste. Claro. Es algo que pertenece a Beatriz Nieto. Entonces, creo que tiene un sentido maravilloso, volvemos al mismo, del reconocimiento cuando alguien hace algo. Correcto. Y no es ufanarse, no es ensoberbecerse, insisto, es reconocerse. Reconocimiento. Y en parte del reconocimiento es nuestro proceso de aceptación más, no quiero decir natural, más consciente, que podemos tener por nosotros mismos cuando verdaderamente nos amamos, porque estamos inflados en nuestro amor propio. ¿Es correcto? Es correcto. Ahora lo hablamos. Amigos, vamos a hacer nuestra siguiente pausa. Esto es el Coaching Tú. No tardamos, regresamos enseguida. Ding dong, ding dong, ding ding dong, ding ding ding. The holiday season is the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties, balloons, and marshmallows, twisting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Long ago. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso. Y bueno, recién hicimos nuestra transmisión para Facebook Live, Así es. invitando a toda la gente. Y creo que es un gran motivo. Y sin duda empezar el año lleno de buenos deseos, de buenos propósitos. Creo que esta será una gran decisión. Totalmente. Será una gran decisión en que la gente se animara a decir, quiero hacer que mi vida cambie, quiero encontrar el equilibrio en mi vida, me encantaría tener esa constante. Ahora vea, las empresas evidentemente son simplemente el reflejo de quien las dirige, de quien las maneja, quien las administra, quien hace todo. ¿Cómo puede aquel empresario que esté interesado en poder llegar a Beatriz Nieto para empezar a trabajar ese tema de conciencia, subconsciencia, equilibrio, balance? ¿Cómo llega la gente a ti? Muy bien. Bueno,
Puede acceder a mi página de internet, donde Ujú. tengo todos mis datos. Regularmente soy invitada a dar conferencias, talleres y procesos personalizados con las mismas empresas, en foros de empresarios. Voy muy de la mano con todos estos temas de negocio, de finanzas, porque va coludido, son los intereses principales de las empresas. Correcto. Y afortunadamente están tomando conciencia de esta necesidad del equilibrio de vida. Estos procesos que hablamos, vean, van enfocados aquí a capital humano, desarrollo organizacional, o pueden ser incluidas las áreas de ventas, finanzas, operaciones, manufactura, es decir, está a todas las áreas de la empresa, o particularmente alguna. Mira, a mí me gusta utilizar la alegoría del cuerpo humano Ujú. con una empresa. Correcto. Regularmente el director es el cerebro de Ujú. la empresa y los demás miembros de la empresa son los demás miembros de este cuerpo. Las demás extremidades, claro. Exactamente. Entonces, cuando al director se le está pasando algo, o está pasando por un momento difícil, o no tiene todas las herramientas para desarrollarse de la mejor manera dentro de la empresa, para ser un buen líder, entonces eso se permea hacia abajo. Cuando se toma conciencia, empieza a trabajar con él y empieza a poner en práctica todas estas herramientas para tener un equilibrio integral interno y externo, entonces se empieza a permear, es como un efecto en cascada hacia abajo, Correcto. con todos los subordinados. Respondiendo a tu pregunta, esto quiere decir que puedo trabajar desde con el director, como los gerentes, subgerentes y hasta el peldaño más bajo de la compañía, de la empresa. ¿Por qué? Ok. Porque todos, absolutamente todos, generan un trabajo importante para que la empresa funcione. Desde luego, todos tienen un margen de contribución, en menor o mayor medida, pero todos contribuyen a que la empresa funcione. Al final, claramente, tanto cualquier elemento de la empresa está haciendo un trabajo orientado a conseguir el objetivo del grupo completo. Por supuesto, porque claramente, y vamos a poner el ejemplo, la gente de intendencia que hacen el aseo, son parte fundamental de la empresa. Fundamental. Muchas veces, y lo he visto, se les trata de una manera diferente, pero son parte integral del equipo de la empresa. Totalmente de acuerdo. Y esa gente, su trabajo es tan importante porque el trabajar en un lugar limpio te provoca un ambiente sano. Claro. Entonces, tanto valor tiene el trabajo de esa gente como el de quien dirige la empresa. Y lo digo en el mejor de los sentidos. Alguna vez tuve que hacer ese símil. Y me decían, es que cada quien tiene un nivel. A ver, es que si nos vamos a ir a niveles, entonces me parece que no eres la persona indicada para entrar en un proceso como este. ¿Por qué? Le dije, porque desde el momento que lo ves por encima del hombro a tus colaboradores, estamos hablando de algo. Es decir, no hay esa Ya hay un conciencia. desequilibrio. Claro, vea. Ya hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio y hay un plano inconsciente en el que no estás viendo a tu gente Claro. como tu colaborador, sino lo estás viendo como tu esclavo. Claro, por lo tanto, hablando de negocios, una persona que está en desequilibrio emocional, personal, es posible que los resultados no sean fácil de lograrlos. Que no sean tan satisfactorios. O tan satisfactorios. Correcto. Pero es precisamente el resultado de la esencia de la persona. Es que es lo que se permite. Simplemente el ambiente laboral Claro. no va a ser el mismo si yo estoy tratando a las personas como lo que son, mis aliados, Por supuesto. ¿sí? A que si yo me siento superior y estoy por encima y bajo porque esto ya es una mentalidad de la vieja guardia, ¿no? Claro. ¿No? De yo soy el que tengo la razón y te callas. Nunca va a ser lo mismo el servicio que se ofrece ni los resultados que vas a obtener según la mentalidad con la que tú te estés manejando. Es que fíjate que ahí caemos en otro gran tema que tampoco hemos tocado como debe de ser, Paco, que es el de liderazgo. Tenemos otro tema abierto y ahorita fíjate ya surgieron dos, el de toma de decisiones y liderazgo. Que bueno, nosotros damos en nuestras conferencias y hablamos de ello y lo establecemos. Y hay una gran diferencia entre ser líder y ser jefe. Una gran diferencia. No es el caso, pero bueno. Ahora vea, un proceso de estos, desde el inicio hasta poder entregar resultados. Porque además lo curioso es que son tan intangibles que se convierten en tangibles porque se traducen en acciones.
¿Qué tiempo puede llevar este proceso? Bueno, mira, yo tengo procesos que pueden durar desde un mes, ¿Ok? 3 meses, 6 meses, un año. Va a depender tanto de lo que requiere la persona trabajar primero desde adentro, porque todo parte del ser, y qué tanto esto ha permeado hacia afuera y por qué se está operando como se está operando. Claro. Entonces, digamos que yo lo que hago es primero un análisis previo para crear como un traje a la medida, Correcto. según las necesidades de cada cabeza de empresa, de institución, de negocio, y la necesidad de la gente que está colaborando con él. Es que lo dijiste perfecto, vea. Ese diagnóstico que nosotros hacemos nos tiene que llevar. O sea, nosotros no tenemos una tablita de decir, no es una receta de cocina. No. Añade 2 cucharadas de harina y ahora échale 1 litro de leche, ahora ponle mantequilla. No. Vamos a ir configurando nuestra propia propuesta hacia el destino que vamos a trabajar, dependiendo del resultado que nos arroje ese diagnóstico. Y, todo, así, y las empresas son tan diferentes como personas hay en el mundo. Cada individuo tiene una forma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, La personalidad de la empresa tiene absolutamente todo que ver con la personalidad claro. de las personas. Ahora, es curioso, las pero... personas son del espíritu. Y no me dejarán mentir. Hay empresas que modifican la conducta de la gente. Cierto. Viví un caso, que ya se los platicaré, cuando regresé a México para seguir con mi carrera profesional, para seguir la parte del empleado. Cuando yo había tomado la decisión de retirarme, pues dije, bueno, voy a escucharla. Y la empresa está tan hecha una forma que yo no encajé en ella. Sí. Creo que a ti te lo platiqué, Paco. Sí, No vamos a recuerdo. mencionar la empresa, ni mucho menos. Ya te lo platicaré, ver, porque simplemente no comulgué, literal, con una de las creencias de empresa. Pero entonces fíjate lo que está sucediendo, ¿no? Que las empresas pueden estar impactando en el comportamiento de las personas. Entonces, qué gran responsabilidad tenemos como dueños de negocios y tienen los ejecutivos, los altos directivos de las empresas, porque finalmente ellos están generando la responsabilidad de transformar. A eso es exactamente lo que voy, Paco. ¿Cuánto tenemos que concientizar Así es. y poner en el polo más sensible de... Una cosa es la filosofía de empresa, que tú la entiendas, pero no quiere decir que a rajatabla la ejerzas. ¿Estamos de acuerdo? La entiendes, la visión, la misión, la filosofía de empresa, tendrá que verse reflejada en tus acciones, de acuerdo a tu personalidad. No quiere decir que de acuerdo al librito de la empresa, Okay, te va a transformar porque no eres un robot. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí es ese punto donde se puede hacer un cortocircuito, o hay que hacer el clic para que haya ese equilibrio, vea. Es correcto. Qué interesante. De verdad, qué interesante porque, digo, un proceso de 1 año, obviamente es un proceso que puede sonar largo, pero me parece que también depende de la salud emocional de la empresa. Porque algo que cabe señalar en estos procesos es que no solamente me involucro con las personas que trabajan alrededor, ¿no? Apoyando a la empresa, sino que también muchas veces, si hay un bemol en la parte familiar, yo requiero atender sí o sí a la esposa del ejecutivo. Ah, a ok. los hijos del ejecutivo. O sea, vas más allá todavía. Así es. De acuerdo. Va a un nivel muy profundo. Porque una de las cosas que sucede es que el desequilibrio que se da con este tipo de personas es que, como tú bien lo mencionabas, se inclinan totalmente la balanza al trabajo y descuidan el tema familiar. Entonces se generan conductas disfuncionales con la familia que después impactan no solamente en la forma de operar en la empresa con el ejecutivo, sino también con su salud mental, con su salud emocional e incluso física. ¿Por qué? Porque ya no hay comunicación, porque a lo mejor los hijos ya son totalmente ajenos y parecen desconocidos en su entorno familiar. Y si esto yo no lo arreglo, va a reflejarse también en cómo yo me voy a manejar con mis allegados en el trabajo. ¿Por qué? Porque voy a replicar ese mismo problema.
Qué maravilla. Uy, Qué mira, maravilla. entonces, ¿qué características podría tener la gente que podría entrar en contacto contigo? Ok, bueno, que sean CEOs, dueños de negocio, empresarios e incluso emprendedores que estén totalmente convencidos, ¿sí?, de que ellos están no solamente siendo responsables de lo que van a transformar en ellos mismos, sino que también cada acto, cada pensamiento, cada sentimiento va a impactar en las demás personas. Maravilloso. Qué extraordinario, porque creo que esto es una gran muestra. Paco, tenemos escasamente un minuto Así es. para un apunte final, si eres tan amable. Pues interesante este tema y yo creo que cada uno de nosotros somos responsables de el equilibrio que podríamos tener a nuestro alrededor, porque eso es algo de nuestra responsabilidad y también del merecimiento, porque nosotros podemos tener la vida que merecemos tener. Es maravilloso. Vea, mil gracias. Creo que hicimos un gran programa. Es un gran primer programa para empezar el año. Y bueno, un apunte final, si eres tan amable. Muchas gracias. Bueno, yo los invito a que visiten mi página, que es equilibriodevida.com, y ahí van a poder incluso crear un diagnóstico gratuito para que ustedes puedan ver cuál es el área de vida que requieren trabajar y cuál es la parte, que es su área de oportunidad para poder no nada más mejorarse a ustedes mismos, sino a las personas que les rodean. Maravilloso, mil gracias. Vea. Amigos, pues muchas gracias. De verdad, créanme que ha sido un programa rico, un programa maravilloso para empezar el año. Y si me permiten, simplemente como colofón diría que el transitar de la inconsciencia a la conciencia no depende más que de una sola decisión y de una sola cosa que se llama coraje. Tengamos coraje para vivirlo, tengamos coraje para transitarlo y hagamos de esto un año maravilloso. Mil gracias a nuestro maravilloso equipo de producción. Felicidades para todos, que sea un año extraordinario, lleno de éxitos, lleno de logros, lleno de salud y sobre todo de amor incondicional para todos. Un gran abrazo, feliz año, nos vemos pronto, hasta pronto. Feliz año, amigos. Feliz Hasta año. luego.